Hoy vamos a hablar con Paco Caballero, director de la película Donde caben dos, que se estrena en cines este viernes día 30 de julio. Es una comedia divertidísima sobre el mundo swingers y su acción transcurre, la mayor parte, en un local de intercambio de parejas. Aunque la principal baza de esta película no es el tema y la historia en sí, que lo son obviamente, sino el casting tan llamativo que ha conseguido Paco. Verónica Chegui, Ana Castillo, Raúl Arévalo, Ernesto Alterio, Luis Callejo, son muchos los nombres muy importantes que están en esta película. La verdad es que cuesta encontrar en el cine español más reciente una película con un casting más llamativo. En definitiva, una comedia original y divertida, muy refrescante, ideal para el verano. Pasemos a la entrevista. Hay una cosa muy interesante en la peli que es en el momento en que se rueda la peli, qué tipo de peli es, en un momento de COVID, y cómo nosotros nos sentimos al grabar esta peli, lo que pasó allí con todo el mundo. Empieza el rodaje el 2 de noviembre y acabamos el 20 de diciembre, y en plena pandemia. Entonces era un momento además donde las restricciones, por lo menos la peli está rodada en Barcelona, ¿no? Y las restricciones que había eran muy grandes, no teníamos la libertad, no había bares abiertos, era todo estaba como cerrado, y a las 10 de la noche era el toque de queda, en realidad allí en Barcelona. Entonces llegamos a un rodaje donde todo el mundo se tiene que tocar, se tiene que besar, se lo tiene que pasar bien, se tiene que reír en voz alta, ¿no? Y entonces era muy difícil conseguir eso. Entonces yo siempre que llegaba a rodar, lo que decía cuando llegaba al club, lo que rodamos en el club, le decía a todo el mundo, a la figuración, a los actores y al equipo técnico, decía: buenos días, digo, que sepáis que tenéis que venir a disfrutar porque este es el único club que tenemos abierto en Barcelona y os podéis tocar, podéis besaros, podéis beber, podéis hacer lo que queráis aquí. O sea, y realmente eso se notó mucho. Los actores venían predispuestos a muchas cosas, se notó que la gente tenía un ambiente de festividad, de ganas de pasárselo bien, que yo creo que se transmite en la pantalla en ese sentido. Y claro, luego el equipo de producción hizo un curro brutal a nivel de medidas de COVID, donde nos testeaban todos los días a la figuración era fija y también eso facilitaba las cosas, y los actores cada vez que venían un test, a mí 2 a la semana, con la mascarilla que parecía que la llevaba cosida, ¿no? Directamente, y la verdad que ha facilitado mucho el rodaje todo eso y ha hecho que la gente se olvide un poco mientras rodábamos del COVID, y se han abrazado, se han tocado. Tú has visto la peli, que hay algún momento que la gente se toca, además que yo tuve que decir: che, no os toquéis tanto. Aquí esto no es una peli así, ¿eh? No nos podemos tocar de más, que esto ya empiezan a ponerme los rombos y el mayor de 18 años, y eso no puede ser. De hecho, he escuchado por ahí que los figurantes son swingers de verdad, ¿puede ser? Sí, los figurantes, yo siempre quise con el equipo de dirección el espíritu, que la peli fuera muy natural en ese sentido. Entonces buscamos mucha de la figuración que eran parejas reales y practicaban el intercambio de parejas, o practicaban tríos, o practicaban otro tipo de modalidades de intercambio, ¿no? Entonces conseguimos un grupo muy grande que de repente, claro, vinieron muchos días, entonces era como familia. Y claro, están al lado tuyo en ropa interior o desnudos o tal, y te están contando anécdotas todo el rato, tanto a mí como a los actores, de cómo es un club, de una fiesta que hicieron. Hay una anécdota muy divertida donde vestuario me presenta a un chico que estaba haciendo de figurante, y me viene con un tanga y con una tira aquí y una pajarita. Y dice: ¿qué te parece? Digo, me encanta. Era como un frac, pero tanga pajarita, ¿no? Y digo, me encanta. Y me viene la mujer y me cuenta, dice: esto se lo regalaron en su 50 aniversario, el tío tenía 50 años, y se lo regalaron en el 50 aniversario, le desnudaron unas chicas y se lo pusieron allí mismo. Y me lo contaban, claro, te lo cuentan con una naturalidad y una manera de que ellos felices, con unas caras de felicidad, que digo, pero ¿por qué nosotros no hacemos esto si esto es maravilloso todo, ¿no? Así que ha sido muy divertido, pero todo muy buen rollero, muy respetuoso, muy familiar, y nos lo hemos pasado en grande, la verdad. Teníamos también una coach de intercambio y tal, que se llama Patricia, que es una tía maravillosa, es una coach sexual brutal, y nos ayuda mucho siempre que algún actor
quería consultar, se hacía un Zoom con ella, o ella vino para una escena donde hay mucha gente, que no quiero decir por qué, y vino y estuvo asesorando, estuvo ayudando, estuvo como, venga todo el mundo, va, tal, no sé qué, animando el cotarro para que todo el mundo se animara y se calentara, ¿no? En pleno diciembre. Así que muy guay, la verdad. No, y lo consigues, el buen rollo es que traspasa la pantalla. Eso está guay, porque es que sí, nos pasó a nosotros, que nos dimos cuenta de que la peli crecía en buen rollo, en festividad, en ganas de tocarse, ¿no? Y lo notamos mientras lo estábamos rodando. No, además la musiquilla, yo te confieso que después me fui a casa cantando, o sea, no sé, la media hora o los 40 minutos que tengo del cine hasta casa, pues cantando la canción del final, los créditos finales, los de... Sí, la de Tessa, la del amor no duele, ¿no? Que es claro, pero es que llevabas como hora y media con tan buen rollo, ¿sabes? Y encima de ver esa música después tan ritmilla que dices, jo, qué ganas de fiesta, encima es verano... O sea... Sí, te dan ganas. Mira, una de las cosas que me encantaría que pasara con esta película es que la gente que salga del cine se quiera ir de fiesta, se quiera ir a beber unos cócteles y diga, oye, ¿por qué no nos miremos de reojo con tu pareja o con quien sea y digas, oye, ¿por qué no vamos a un club a tomar una copa y a mirar a ver qué pasa desde el bar? A ver qué pasa, no hace falta hacer nada, solo tomar una copa y luego ya nos vamos y vemos si nos gusta o no, pero que te genere esa sensación y esas ganas de fiesta es como para mí un piropazo, realmente. Pues sí, yo por mi parte lo tienes. Cuéntame, ¿cómo fue el germen del proyecto? ¿Cómo se inicia? Pues se inicia leyendo una revista, en un avión, una revista de un avión, además, y había un reportaje en el 2010 o así, hace mucho tiempo, además, 2010, y hay un reportaje de una tía que habla de una experiencia en un club de intercambio de parejas. Entonces, yo lo leí y me fascinó. Y era una historia que le había pasado y que había hecho un intercambio con su marido allí y me pareció como dije, qué guay, qué cosas más maravillosas pasan o qué otros mundos que existen que yo desconozco, ¿no? Entonces me empecé a informar un poco más. Yo llevo mucho tiempo haciendo cortometrajes de pareja, también porque a mí las relaciones de pareja es una cosa que me tiene obsesionado. Entonces ya el proceso natural para mí era juntar estos dos mundos. Era el tema de los intercambios o el tema del mundo liberal, de los tríos, de la gente que va a los glory hall, de la gente que va a los cuartos oscuros, juntar eso con relaciones de pareja. Me parecía como mi salto natural, es en las relaciones 2.0 y porque de repente además hubo un momento que yo dejé un poco aparcado el proyecto donde círculo cercano empezaba a hablar de esto y que lo practicaban o que hacían poliamor o que de repente habían ido a un club o no sé qué. Y es muy gracioso porque cuando tú cuentas, estoy escribiendo una peli sobre intercambio de pareja y un club, ¿no? La gente dice, pues yo he estado pues yo he ido ahí. Y es como, pero... Y lo decís ahora y dice, bueno, ahora porque como ha surgido el tema, pero es como tenéis ganas de contarlo, ¿no? Entonces va por ahí, por la curiosidad realmente de que hay gente que las relaciones de amor se las toma de una manera que a mí me parecen, como dice Ernesto Alterio en la película, una raza superior, ¿no? Y es porque yo lo admiro, porque me parece tan difícil hacer lo que hacen, ¿no? De intercambiar tu pareja y disfrutarlo. Y me parece un grado de confianza tan grande que digo, joder, esta gente tiene la cabeza súper amueblada, en realidad. Súper sano. Y además, cómo te lo cuentan, cómo lo ves, cómo tal. Y de esta gente, joder, es una raza de humano superior, ¿sabes? En ese término. Entonces me interesaba mucho contarlo en clave de comedia, con toques emocionales que tiene la peli y con esos clips musicales, como bien decías, esa música, ¿no? Que parece que es como la cabeza de los personajes y el estado anímico de los personajes va con esa música moderna, pero que es española, que yo quería que la música también fuera muy española, muy moderna, muy festiva, como que estás en una discoteca, ¿no? Y que contrastara mucho con lo que estaba pasando y con lo que les pasaba realmente a los personajes en la cabeza. Me has contado el inicio del proyecto, pero claro, todos sabemos lo difícil que es levantar un largometraje. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo has conseguido? Mira, levantar un largo es muy complicado, es una carrera de fondo, es ser muy pesado, es constancia y estar ahí todo el rato y hablando con muchos productores, con ejecutivos de cadena, con muchas cosas. Encima se junta con algo que es esta peli, que no es una peli fácil.
que cuando la lees en un guión puede parecer una peli muy oscura, puede parecer una peli un poco complicada y tal, y yo siempre decía, no, es una comedia, es luminosa, esto va de lo que siente la gente y el sexo lo usamos para hacer comedia. Pero realmente es una peli que habla de las cabezas de la gente y por qué van a este club y qué necesitan curar para ir en estos clubs, ¿no? Y es un poco lo que a mí me interesaba contar. Entonces yo siempre contaba, no, pero es que hay un Glory Hall. Y claro, y digo, pero no, pero que es que el Glory Hall parece muy oscuro, pero realmente es comedia romántica. Y es como una historia de pura comedia romántica con una estructura de comedia romántica pura y dura. Entonces yo lo llamaba Sex Actually a la peli. Pues decía, es como Love Actually, pero tiene cosas de sexo. Pero realmente es una peli bonita, es una peli luminosa, súper positiva, optimista, ¿no? Entonces costó mucho levantar la peli porque les costaba ver el tono de la película en ese sentido y ver, todo el mundo la veía como muy oscura y tal. Y yo dije, no, es que mi intención no es esa, mi intención es que fuera luminosa. Y de repente, de un día para otro, el proyecto lo leyó un ejecutivo de una cadena y dijo, ostras, esta peli la quiero levantar. Y entonces la levantamos de un día para otro en un golpe casi de suerte, cuando pensamos que la peli ya no la íbamos a hacer. Entonces fue un poco así, luego tuvimos ayudas también y a partir de ahí para adelante. Pero la peli le ha costado mucho colocarse, ¿no? Y que la gente confiara. De hecho, cuando la vieron los productores, ellos dijeron, joder, es que nos daba mucho miedo el guión. Y al verla ha sido como, hostia, es que grata sorpresa, porque es una peli que puede ver mucha gente y es muy, muy divertida. O sea, no tiene nada oscuro. O sea, claro, que la gente que está viendo el vídeo que no se imagine pues algo morboso de ambientes oscuros y sórdido, ¿no? No lo es. Exacto, o sea que no, es una comedia, lo que tú dices, luminosa, buen rollera, una fiesta. Sí. Tiene cosas de morbo, pero morbo bueno, como digo yo. ¿Sabes? Con ese tema, obviamente... Estar de espía en un club de voyeur mirando un poco lo que pasa en cada sala del club, tiene algo de morbo que está guay, que creo que la peli lo tiene algunos momentitos, pero sí que es un morbo muy, muy blanco, ¿no? Es muy luminoso, o sea, no es ninguna cosa oscura para nada esta película, y más con los actores que tengo, que son eso te iba a preguntar, porque... ¿Cómo los engaño, no? Menudo elenco has conseguido. O sea, yo antes de entrar en la sala, claro, te informas, ¿no? Había ya un roll-up con el cartel. Y dices, pero ¿cuánto nombre? O sea, era inagotable, ¿sabes? ¿Cómo has conseguido a esos actores y esas actrices? Sí, además que la peli empieza de una manera, ¿no? Que empieza con el prólogo, ¿no? Con la anfitriona viendo un poco su proceso de cambio, ¿no? Y cómo van apareciendo luego todos los actores y dices, ostras, esto también, y esto también. Y luego en el minuto 20 hay un momento en el Glory Hall, ¿no? Que aparece otro. Y dices, bueno, pues es que el que está allí también es muy conocido. Pero luego hay un momento, mucho más tarde, como en el minuto 40 de la peli, que aparecen dos más que dices, pero bueno, esta fiesta cuando se acaba, ¿no? Pues los he conseguido de la siguiente manera. Es como que mucha parte del reparto de la película ya había coincidido conmigo en otros proyectos. Miki Esparvé es como mi hermano, entonces hemos hecho muchos cortos juntos. Con Raúl Arévalo hice mi primer corto. Entonces también le conocía. Álvaro Cervantes hicimos una serie, nos conocíamos también. Con Luis Callejo y María Morales me hicieron el teaser de esta peli cuando esta peli se generó en el 2010, el primer guión, ¿no? Y entonces yo creo que luego con Ana Castillo teníamos muchas ganas de trabajar y creo que ha sido como un efecto llamada. Creo que cuando estaban estos actores ya, que yo llamé a todos, los siguientes han sido como, ¿pero quiénes están en esta historia? Y era, pues tal, y pues yo me apunto. Pues yo también, ¿no? Y se han ido apuntando un poco. Y también yo soy una persona que me gusta mucho trabajar con actores, les meto mucho cariño y joder, lo disfruto muchísimo, aprendo mucho con ellos y creo que eso también se cuenta, ¿no? Entonces se iban a sentir arropados y se iban a sentir, creo que a gusto, y entonces yo creo que por eso se han apuntado a esta locura y porque no es una peli atrevida de estas que no se hacen muchas, ¿no? Y que dices, joder, muchos me han dicho... Yo la cogí porque dije, esta es la típica peli que no coges, luego la ves y te arrepientes. Y dices, hay que estar en esta fiesta. Me decían muchos. Y digo, joder, pues por ahí ha sido un poco el efecto llamada de unos a otros, yo creo. Sí, tiene el efecto de película, de la película
que mola ver, ¿no? Que hay que ver, porque es como tan actual, ¿no? Además trata el tema de la diversidad, de sentirse a gusto con tu sexualidad, de sentirte a gusto con tu pensar, con tu sentir, de no juzgar al otro, ¿no? Aunque no piense como tú. Entonces, hoy en día eso es tan necesario, el mensaje, ¿no? Que pues al final es tan apoteósico también en la fiesta con Álvaro Fiesta Cervantes final. cuando se introduce. Claro, es que es tan necesaria la película en todos sentidos que encima, como es entretenida, te cala el mensaje, que es que claro, hay que verla. Sí, es verdad que es una peli que de repente se ha convertido en algo actual, ¿no? Cuando de repente vemos que los derechos un poco individuales sobre tu sexualidad se ven coartados cada vez más, pues no sabes muy bien por qué motivos, de repente la peli llega en un momento que creo que hay que reivindicar, creo que hay que estar posicionado en un lado y decir, no, oye, mira, hay gente que vive la sexualidad de una manera libre, sin juzgar, sin meterse con el de al lado, qué más da lo que haga el de al lado si no se está metiendo contigo, y que lo disfruta de una manera que no hace daño a nadie, que a mí me encanta ahora mismo haber hecho esta película. Yo nunca he sido tan moderno en realidad, y de repente creo que con la peli he sacado todo lo que llevaba dentro, de decir, joder, dejemos de meternos los unos con los otros y tal. ¿Qué más da lo que haga tu vecino, lo que haga tu primo, lo que haga tu hermana? ¿Qué más da, tío? Si no se meten con nadie, ¿no? Claro. Y esta peli es un poco eso, es que, pero desde lo más normal, o sea, desde el morbo de ir a un club y sentir deseo por otra persona, aun teniendo pareja, pero esto pasa y le pasa a todo el mundo y la gente no lo dice, pero tienes pareja y, coño, ves a alguien por ahí y dices, es atractivo, ¿cuál es el problema? Esto le pasa a todo el mundo, entonces, ¿por qué lo escondemos, no? Y es un poco lo que quiere tratar la peli, de que la gente se sienta un poco o libre, o que vea la peli y diga, yo estoy aquí, me gusta esto, me gusta el mensaje que tiene la peli y me posiciono ahí. Siempre digo, el otro día lo decía en el junket de prensa, que no es una peli que intenta ni aleccionar a nadie, ni decir esto es algo que yo opino y lo demás no vale para nada, sino todo lo contrario. Yo ahora mismo digo que donde caben dos, cabemos todos, porque creo que es una peli que invita a que cabe todo el mundo, con las ideas que tenga, siempre que no sean dañinas. Entonces, a partir de aquí, todo el mundo es bienvenido. Y creo que es muy bueno que de repente haya en cartel algo así apetecible y que reivindique un poco, joder, que la gente tenga esta libertad de hacer lo que quiera con su cuerpo, al final. Pues sí, totalmente. Sí. Tienes fama de ser un loco por la dirección de actores, pero... No, y además, tremenda dirección de actores que hay en esta película. La verdad que yo se lo decía a la mujer de la distribuidora, de que no hay ni una escena donde se le vea el cartón a ninguno de los actores ni actrices, o sea, ni una escena, o sea, están impecables en todo el rato, lo digo de verdad, sinceramente. Pero cuéntame algún hábito, alguna manía que tengas en set, o cuando preparas una película, cuando escribes un guión. Bueno, yo tengo fama de ser muy pesado. Hay actores y actrices que dicen que soy un poco pesadito, que soy un poco obsesivo, que tal, que Paco, que las tomas, que hacen muchas tomas, que cosas de este tipo, y que soy muy pesado. Pero soy muy pesado por eso, porque creo que hay un matiz en una palabra, una mirada, una pausa para un chiste, o una pausa donde no dices algo. Creo que es muy importante, y creo que si esa toma todavía no la tengo, voy a pelear para que esa pausa sea perfecta, para que no. Y nunca lo consigo, porque como al final soy tan pesado y tan perfeccionista en ese sentido, siempre tengo la sensación de que no consigo. Pero claro, como tienes actores de esta categoría, tampoco puedes ser súper pesado. Pero siempre es desde el buen rollo. No tengo como... No sé si tengo manías o no. Me gusta... O sea... Manías no, pero obsesiones tengo, según qué cosas, y sobre todo soy como un poco pesadito en intentar conseguir lo que yo tengo en la cabeza. Y entonces eso a ratos puede ser muy cansado. Entonces depende, hay actores que te lo aguantan más, otros que te lo aguantan menos. Pero bueno, a mí me gusta mucho ensayar, me gusta mucho estar con ellos. Joder, que al final estoy contando como una parte de mí y me mola que ellos me cuenten una parte de ellos para conseguir engranar todo y poder trabajar y ver un poco
y ver un poco por dónde tiran ellos para ver por dónde yo puedo colocar la dirección de actores en ese sentido y dónde sacar el mayor potencial, ¿no? Uh-huh. Pero no soy muy maniático, yo creo. Luego puede venir cualquiera y te puede decir, bueno, porque tal, porque cual, porque tal. Bueno, puede venir Direct Photo, con el que trabajo siempre, con David Valdemera, y puede decir todo lo malo del mundo. Pero no, luego yo soy una persona que soy muy buen rollero, que intento que en set, haciendo una comedia, haya buen rollo, que soy el primero en hacer chistes, como te contaba algo de bienvenidos al único bar abierto, ¿no? Intento que todo el mundo esté a gusto desde el actor más famoso hasta el figurante que es su primera vez que está ahí, hasta mis técnicos o quien viene a limpiar luego el plató. Yo intento que todo el mundo sea partícipe y aporte todo lo que tenga en la película. Entonces, en ese sentido, creo que soy cercano. Luego, soy pesado, eso sí. Bueno, las quejas las pueden poner en comentarios. Sí, debajo, las quejas al señor director, lo que queráis. Ya voy a ver unas cuantas, ¿sabes? Es un miserable, ¿no? Es un dictador, ¿no? ¿Qué va? No me lo creo, seguro que todo bien. No, oye, pero ¿con qué referencias trabajasteis? ¿Con qué referencias de pelis? Sí, o de literatura, o de... No, de pelis sí, hay referencias. Mira, yo cuando empecé el proyecto, la referencia era Magnolia y luego Sorbas. Sorbas, que es una peli muy curiosa, no sé si la conoces, pero que es de... no me acuerdo del director. Es un director de cine indie americano, pero Sorbas es una peli que trata de un club sexual, pero es bastante patológico, son gente con un poquito más de patologías que mis personajes, bastante más oscura, ¿no? Aunque es optimista la peli, pero bastante más oscura, que donde cabe mucho más que donde caben dos, que no trabaja eso por ahí. Pero eran los primeros referentes que tenía. Luego la peli se fue convirtiendo en más luminosa y de repente entró Love Actually, ¿no? Para darle esa pátina, ¿no? de luz, de ser una peli que habla de gente, que habla de emociones, que habla de personas y de relaciones, ¿no? De que la gente necesita quererse, como en el aeropuerto de Love Actually, ¿no? Claro. Y es lo que contamos un poco en la peli, que es que la gente lo que necesita es disfrutar y quererse y tener sexo sano y ya está, ¿no? Y entonces Love Actually caló mucho luego en la peli, como habrás visto, ¿no? Que de repente se convirtió en una peli más luminosa y más disfrutona en otro sentido. Pero todo empezó con pelis de vidas cruzadas, un poco para hacer este tipo de estructuras, y luego se fue convirtiendo, porque al principio la peli era bastante más dramática, allí cuando empezó todo, y luego entraron los guionistas a ayudarme, Dani González, Eri Navarro y Edu Sola, y ellos son muy buenos en comedia romántica también y le dieron mucha patina ahí y creamos las historias a partir de esta idea en la cabeza, ¿no? De hecho, a mí antes de entrar en la sala me la vendieron como Love Actually entre swingers. Pues es un poco eso. Yo por eso la llamo Sex Actually, porque además vi un reportaje que hicieron en la Guía del Ocio que me pareció espectacular que lo llamara así. Dije, qué maravilla esto. Es verdad que estaba Raúl Arévalo, ¿no? Raúl con Verónica Chegui, sí. Y dije, joder, qué bien encontrado, ¿no? De repente. Sí. Cuéntame, Paco, ese momento, para conocerte un poco mejor, en el que decidiste ser cineasta. Contar historias. Qué curioso. Mira, yo cuento... Va a parecer un poco de flipado esto, pero mira, yo me acuerdo cuando... Yo he tenido la suerte, yo soy de la periferia de Madrid y de un pueblo que se llama Coslada, y yo he tenido la suerte de tener un cine en la calle al lado. O sea, yo cruzaba una calle y tenía el cine de Coslada, que tenía solo una sala y soy muy mayor, tengo 41 años y tenía sesión continua. Tenía como 2 películas que echaban. Y me acuerdo yo en el año 80 y no sé, que finales de los 80, que ya íbamos solos al cine, porque en esos momentos era como los padres estaban trabajando, las madres trabajando, y eran los niños a la calle, aquí no pasa nada y los niños se buscan la vida, ¿no? Y con la pandilla de amigos íbamos siempre al cine, todos los viernes o todos los sábados, y recuerdo ver, pues, Superman 2,
Creo que es el año 87, te voy a decir. Superman 2 y salimos flipados del cine, pero vimos, bueno, no salimos porque en la sesión doble echaban Superman 2 y luego Moros y Cristianos, ¿vale? Como, ¿quién ha programado esto? Superman 2 y Moros y Cristianos. Había un loco, ¿no? Ahí. Claro, vimos Moros y Cristianos y que, bueno, nos lo pasamos bien y nos quedamos otra vez a ver Superman 2 por segunda vez porque se podía hacer. Porque era sesión continua, la gente entraba a la hora que quería, o sea, no era cojo ticket y tal, entro en medio de la película, era un poco loco, que valía 100 pesetas, que esto, sabrás que habrá gente aquí que no sepa cuánto es 100 pesetas, 60 céntimos de euro, vaya. Entonces, salimos del cine y es como, yo quiero ser Superman, yo quiero ser tal, yo quiero ser cual. Y yo digo, yo quiero ser el que hace las películas de Superman. Y puede parecer un poco flipado, pero sí que lo dije en su día. Y yo, luego, años más tarde, mi tío tenía una cámara de vídeo y yo recuerdo todo el rato, déjame la cámara, a mí me fascinaba grabar cosas. Y de ahí, nada, pasé a hacer figuraciones en Médico de Familia porque necesitaba dinerico y de ahí ya me encantó. Empecé a ver cine, muchísimo cine, con mi hermana que me empezó a enseñar pelis de Woody Allen o un cine diferente al que yo estaba viendo. Y de ahí luego ya entré a un rodaje más grande, que mi primera peli que estuve de figurante fue Torrente 1. Y en la discoteca, en la escena de discoteca, yo dije, guau, yo veía ya a Santiago con Gusi, que era el operador, el director de foto. Los veía hablar y decía, joder, qué chulada, tío, yo quiero hacer esto, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hacer cortos un poco caseros. Y yo estudié informática, yo he sido informático durante 5 años y fue esto, era un terrible informático, me echaron de la empresa y dije, pues es que a lo mejor lo que tengo que hacer es cine. Y un poco así, la verdad, seguí haciendo cortos, me empezó a ir bien con los cortos, me metí a hacer un máster de dirección de cine en la SCAC, en la Escuela de Barcelona, que con todos los ahorros que tenía me cogieron por los cortos que tenía. Y a partir de ahí hice un corto con Raúl Arévalo y Alicia Rubio que se llama Sinceridad y a partir de ahí fue un poco para arriba y luego ya tuve mucha sequía porque no curraba. Hice un corto que se llama Doble Check del WhatsApp, de los tiempos del WhatsApp y todo este rollo con Miki y con Marian Hernández y ahí no sabía que era tuyo, la verdad. Sí, es mío. Y de repente cuando lo he visto, digo, joder. Sí, me pusieron como ya en el mapa y de repente entré a hacer otras cositas y poco a poco a partir de ahí empecé ya a despegar. Sí. Es que al ver que era tuyo el corto de Doble Check, que vaya, en su momento fue como el boom. Yo recuerdo que estaba todo el mundo hablando de ese corto, porque claro, era como muy actual. Era tremendamente muy actual y todos habíamos vivido escenas parecidas, ¿no? O habíamos vivido... Claro. A ver si tocamos la misma tecla un poco con Donde caben dos, de repente, que son cosas como que a mí me hacen gracia porque con Doble Check pasó un poco que es una escena que yo he vivido y claro, yo en vez de enfadarme me reí porque me parecía tan absurdo y yo llamé a Miki y dije, Miki, tengo un corto, vamos a rodar un corto, porque él me decía, tenemos que hacer un corto, y dije, ya lo tengo. Y fue así y yo creo que esto de estar un poco despierto con la actualidad, de las cosas que te pasan, que te hacen gracia, pero son muy locas, creo que Donde caben dos tiene un cierto paralelismo con Doble Check y espero que sea muy actual y que la gente la quiera ver por eso, porque creo que te cuenta cosas que están pasando y alrededor están pasando y ya verás como cuando empiece la peli o se estrene la peli, mucha gente va a decir, yo es que estuve en un club o yo entre amigos y me va a decir, que tú sí, ¿no? Y va a salir mucha gente desde las cuevas, como digo yo, que no quieren contarlo. Qué bueno, qué bueno. Pues Paco, toda la suerte del mundo con esta película, de verdad. Muchas gracias. Vamos a necesitar que la gente vaya a vernos porque es verdad que está difícil y creo que es una peli que es muy refrescante, que sales con un sabor de boca maravilloso del cine y sales con muchas ganas de vivir, que eso es muy importante. Sí, yo es el ejemplo que te he contado antes, que bueno, ya está en el mismo vídeo, ya se ha visto antes, pero vaya, que yo salí cantando, salí con muchas ganas, ¿no? de vivir, o sea que muy bien. Qué guay. Muchas gracias porque como espectador mola mucho. Pues joder, muchas gracias a ti por vivirlo así, la verdad. Gracias a ti, Paco, un honor. Muy bien, igualmente.